Buenas tardes, bienvenidos todos. Día lunes, como siempre, abrimos la semana con un interesante tema en Agenda EMOL TV. Hemos estado siguiendo muy de cerca la discusión que se ha dado a propósito del cuarto retiro, de la importancia del Banco Central, de su autonomía, las medidas que han anunciado hace algunos días que también han generado harto que hablar. Qué mejor que hablar de esto con dos expresidentes del Banco Central. Y les quiero presentar a nuestros invitados. Desde ya comienzo saludando a don Vittorio Corvo, expresidente del Banco Central. ¿Cómo está, don Vittorio? Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Bárbara, por la invitación. Muchas gracias a usted por acompañarnos. Estamos también junto a José Gregorio, también expresidente del Banco Central, actualmente decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. ¿Cómo está, don José? Hola Bárbara, mucho gusto estar aquí. Bueno, temas tenemos muchísimos porque además tenemos un proceso constituyente en camino, se están rearmando las reglas del juego y siempre es bueno parar cómo lo estamos haciendo, qué cosas podrían modificarse eventualmente. ¿Cómo ven ustedes que ha transcurrido esta discusión y el rol del Banco Central, don Vittorio, en los últimos días? O sea, no hay duda de que cualquier observador que llega de otro planeta se da cuenta que la economía chilena, las cifras muestran que ya se recuperó, y de hecho estamos por encima de los niveles que teníamos antes de la crisis social. Hay algunos sectores que no se han recuperado, como los servicios, pero la parte de bienes y la demanda interna sobrepasa con creces lo que teníamos antes de la pandemia, y antes del estallido social. O sea, la economía ya se recuperó. Pero no solamente miremos al pasado, miremos hacia adelante, con la extensión del IFE, con el IFE laboral ahora, con este exceso de liquidez que hay en el sistema financiero. Ya tenemos cualquier señal de y con tasa de interés que estaban ahí en el suelo cuando estábamos en el medio de la pandemia del COVID. Ahora la pandemia del COVID está bastante controlada en Chile. Eso significa que la gente está saliendo también ahora a restaurantes y otras cosas. Entonces eso hace cada vez, cualquier persona que mira hacia adelante, mira que la economía chilena, como ya tomó capacidad, la capacidad que puede tener hoy día, eso hace pensar que la probabilidad que hay, si no estábamos en el medio de la pandemia del COVID, algo pasó en el medio. Si no actuamos ahora, vamos bajando una pendiente con el auto a una gran velocidad. Y sabemos que es una pendiente y que vienen varias curvas. Y le estamos dando más impulso al auto con el IFE. Entonces yo creo, y también se va a usar la liquidez ahora que la gente puede seguir saliendo. Entonces yo creo de que aquí claramente había que la política monetaria se quedó muy expansiva para la combinación ahora de toda esta expansión fiscal adicional, que era muy necesaria cuando estábamos en medio de la pandemia para compensar pérdidas de ingresos. Pero hoy día se acabó eso. Bueno, este escenario que usted da, cuando uno mira las cifras, se ha reactivado, pero muchas veces cuando uno escucha los discursos de los parlamentarios, las razones para poder impulsar, ya sea extender los programas de ayuda, impulsar un cuarto retiro, pareciera que tienen un diagnóstico distinto de la realidad que estamos viviendo económicamente, ¿o no, José? Mira, lo que yo hace poco decía cuando me preguntaban sobre estos temas, yo decía, mira, cuando hay un cataclismo, yo creo que ahí hubo problemas con la situación de gobierno, porque cuando hay un cataclismo y viene el desastre, hay que ayudar a todos. Eso se llama universalidad. Eso fue algo que faltó el año pasado. Debería haber habido mucho más universalidad, mucho más fuerza a los IFE de hoy día, tal vez de la magnitud que estamos viendo hoy día, haberlo hecho el año pasado. Cuando ya estamos saliendo y nos estamos recuperando, lo que corresponde es focalizar en quienes se quedaron más atrás. Aquí hay como un fetiche de que la focalización versus la universalización. Lo que nosotros tenemos que preocuparnos es de quienes se van quedando atrás. Y a quienes se van quedando atrás tenemos que ayudarlos. Como señalaba recién Vittorio, es difícil pensar de que en promedio o en general todo Chile está atrás. Porque si fuera así, obviamente uno puede justificar una universalidad. Pero el PIB, como decía la actividad económica, ¿no es cierto? Como decía Vittorio, ya recuperó los niveles prepandemia. Aproximadamente 3-4% arriba estamos de lo que estábamos prepandemia. O sea, hemos crecido como en 2 años, son datos mensuales, hay que tener cuidado, como 2% promedio, ¿no es cierto?, por la fuerza de la recuperación hoy día. Las ventas de comercio en el mismo periodo
han aumentado más de 30%, es decir, estamos 30% por encima en las ventas de lo que era prepandemia. O sea, obviamente hay un impulso de demanda muy grande, hay recursos, se está gastando. Hay gente que lo pasa mal y deberíamos mirar a quienes efectivamente lo están pasando mal. Pero empezar a hacer estas medidas, primero que tienen tan generalizadas y tan prolongadas como el IFE, tiene costos fiscales enormes, ¿cierto? Lo vamos a pagar en el futuro. Lo vamos a pagar en el futuro con menos espacio para todas las necesidades sociales que tenemos. Y después decimos nosotros y sigamos retirando fondos. Estos retiros de fondos significa que hay menos plata para pensiones en el futuro. Si esto no es aquí un problema aritmético, ni siquiera una teoría. Hay menos recursos para pensiones. Por lo tanto, hacer un aumento significativo de pensiones va a ser muchísimo más costoso. Y ese mayor costo va a significar también menor espacio para otras necesidades sociales urgentes que tenemos. Por lo tanto, yo creo que estamos con un problema a destiempo. ¿Y qué es lo que ha hecho el Banco Central? Y esto creo que es importante destacarlo. Efectivamente, el fenómeno inflacionario es un fenómeno global. En el mundo entero está subiendo la inflación de manera muy importante por las trabas, ¿no es cierto? Y por los problemas que hay en el comercio internacional, los costos de transporte, la capacidad de producir de las fábricas, ¿no es cierto?, suficientes insumos, para suficientes productos para acumular inventario. Eso ha significado que hay más escasez y que han subido los precios. Obviamente el Banco Central no lucha contra eso hoy día y decir que esa es la inflación que está atacando el banco. El problema es que el Banco Central mira qué es lo que esperamos nosotros de la inflación futura. Él tiene un objetivo a 2 años, además bastante cauto, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que ocurre? Que si estas presiones permanecen mucho tiempo, vamos a tener más inflación. Si a esas presiones tú le agregas, ¿no es cierto?, un impulso de demanda, y como decía Vittorio, donde estamos ya llegando a nuestra plena capacidad, a pesar de que todavía tenemos problemas focalizados de empleo muy importantes, pero no para los 7,5 millones que reciben IFE, sino que hay 700.000 personas menos empleadas que la décima parte que precrisis. Por lo tanto, ese fuerte impulso de demanda, más los efectos que tenemos externos, generan un fenómeno y unas presiones inflacionarias que lo que revelan es que estamos pasando del límite de lo que podemos nosotros crecer hoy día sosteniblemente. Por lo tanto, lo correcto es empezar a retirar el impulso monetario. Podemos discutir 75 puntos base, 50, 25, 1, y esos son discusiones que se dan adentro del Consejo para llegar a algún acuerdo, pero obviamente la dirección de la política monetaria es la correcta. Si no lo hiciera, vamos a tener mucho más inflación y va a ser mucho más costoso, porque las expectativas se empiezan a desanclar, las alzas de la tasa de interés tienen que ser superiores, y eso al final nos termina con una economía con un frenazo mucho mayor. Por eso es importante anticiparse. Bueno, es importante mostrar que si esta conversación la hubiéramos tenido hace algunos años, el debate público quizás después de esta alza histórica hubiera sido, ¿era necesario tanto o no? Quizás algunos hubieran estado de acuerdo, otros quizás no en la gradualidad, pero ahora el debate se ha escapado mucho más allá de eso, tanto así como si el Banco Central debió haberlo hecho o no, si debe tener las atribuciones para hacerlo, si está incluso provocando al pueblo, como decía un diputado, o que está en contra de la gente y de alguna manera tomando medidas para salvaguardar los intereses de unos pocos. Se van haciendo cada vez más complejos estos análisis. Partamos primero por lo que corresponde. ¿Qué les pareció a usted, don Vittorio? Esta alza ya se esperaba, la venían anunciando hace rato. Quizá no es la magnitud que fue. ¿Qué le pareció? Pero yo creo que si pensamos hoy día, estamos con una tasa de política nominal de 1.5, una tasa real negativa de menos 1.5. Eso es para una economía que está en el suelo. Y estábamos en el suelo hace un año atrás y había que ayudar con lo que fuera. Llamamos a todos los vecinos, a todos a apagar el incendio. Y el incendio era que estábamos en el suelo para levantarlo. Pero eso ya pasó. Hoy día una tasa negativa, real negativa, todavía es muy baja. O sea, claro, especialmente cuando esto se combina ahora con una política fiscal que es más expansiva. Entonces yo creo que cualquier observador de otro planeta se da cuenta que acá íbamos claramente a chocar con un tren. Y ese tren es la capacidad productiva. Y seguíamos dándole impulso al auto. Todos seguían dándole impulso al auto. Y ahora le pusimos un cohete fiscal todavía. Entonces, aparte que también estamos avanzando en el control de la pandemia.
Entonces yo creo que esto cualquier observador, y el Banco Central esto se discute mucho. Entonces hoy día hacer un escándalo porque fueron 75 puntos base y no 50 puntos base. Antes teníamos reuniones mensuales, ahora son reuniones 8 al año nomás. Entonces los aumentos tienen que ser algo mayor que otras veces para no esperar, salvo que uno trate de meter más ruido al sistema, la economía que tiene mucho ruido, mucha incertidumbre, meterle más ruido todavía llamando reuniones extraordinarias, ahí muestra que es una gran emergencia. Esto todavía hay tiempo, y esto yo creo que el Central está haciendo su trabajo, y lo que está ayudando ahora al subir la tasa de interés es proteger a los más pobres. O sea, si viene mañana esto y aparte le agregamos un cuarto retiro, los más pobres ya no tienen recursos en los fondos de pensiones, y le vamos a dar otro retiro, le vamos a dar otro regalo fiscal a los grupos de más altos ingresos, libre de impuestos. Si ya descontamos de impuestos la contribución que hicimos a la seguridad social, y ahora estamos dando regalos cuando tenemos un problema de ingresos fiscales importante. Entonces yo creo de que en esto el Banco Central está haciendo el trabajo, llamando al orden, de que tiene que preocuparse que el equilibrio macroeconómico está comprometido, y el alza de la inflación no es inocua, le pega mucho más a los grupos más bajos de ingresos que no tienen cómo protegerse, tienen solamente su ingreso que reciben en la calle. Los altos ingresos tienen inversiones en activos financieros, activos de propiedades, y eso generalmente se ajusta con la inflación. Entonces yo creo que esto que hizo el Banco Central es en el bien del país, y está cumpliendo con un objetivo que tiene mucho sentido, que es proteger de la inflación a los más pobres y de la variabilidad de la inflación al país entero, porque es una base de crecimiento para poder hacer cálculo económico, tener una inflación relativamente estable, para que uno pueda para que uno pueda hacer cálculo económico. Si no, nos dedicamos todo como Argentina en jugar en la bolsa por los próximos 28 días, porque ese es el largo plazo en Argentina. En Chile ya nos habíamos movido a un escenario mucho más largo plazo, pensando en el crecimiento a largo plazo. Hoy día estamos enfocados todo en el corto plazo. O sea, el deterioro en Chile de la predictibilidad de las políticas ha sido significativo. Y lo que decía José, si se extiende el IFE universal, como está extendido hasta diciembre ahora, también la cuenta lo van a pagar lo peor, que son hoy día los que reciben subsidio en pensiones, que son las pensiones básicas solidarias, porque no va a haber con qué ampliar eso, y la clase media va a tener que ponerse a la cola porque hay muchos compromisos. A ellos hay que darle, hay mucha gente se va a quedar sin ingreso para tener una pensión básica, y va a tener que ponerse el Estado. Entonces hoy día, con los retiros que ya ha habido, y si viene un cuarto, la solvencia fiscal se deteriora. En el momento en el cual ya hemos visto una alza importante en el spread de Chile, comparado con otros países emergentes, como lo refleja muy bien el Banco Central en su último informe. Bueno, usted mismo dice que tiene menos recursos. José. Quisiera agregar una cosa respecto a lo que dice Vittorio, que lo comparto, ¿no es cierto? Pero esta presión está muy infundada sobre el Banco Central, con argumentos bastante populistas, pero con muy poco sustento, a mí me refuerza, y creo que es una demostración, y ojalá la Convención Constituyente lo vea, de la necesidad de tener un Banco Central autónomo, técnico, responsable, y que dé cuenta. El Banco Central fue el otro día a dar cuenta detallada del panorama macroeconómico financiero que se ve. Y yo creo que eso hoy día se sobrevalida ante precisamente la debilidad de muchas otras instituciones. Lo que el Banco Central está haciendo es precisamente preocuparse de la gente, que la gente no tenga inflación y no tengamos un ciclo económico agudo, que crecemos muy rápido y después caemos muy rápido. O sea, precisamente lo que el Banco Central busca es estabilizar la economía, estabilizar el empleo, y eso es lo que está haciendo, y eso lo conduce ¿cómo? Mirando lo que está pasando con las presiones inflacionarias. El Banco Central es quien hoy día está haciendo la pega de cuadrar todo esto. Podrán querer y podrán pedir un IFE doble, triple, ¿no es cierto? Y lo que decida el sistema político lo va a decidir. El Banco Central no le corresponde tomar
decisiones que envuelven esos juicios de valor, pero sí tiene que, como se dice comúnmente, cerrar el círculo. Y si esto significa demasiada presión de demanda, él tiene que quitar presión de demanda para que esto cuadre. Y precisamente eso hace con la tasa. Y como dice Vittorio, muy lejos de lo que es nuestra tasa neutral, todavía tenemos una política monetaria muy expansiva, de manera que todo lo que se dice y todas estas cosas de que está, ¿no es cierto?, poco menos que ahogando la economía, no tiene absolutamente ningún fundamento. Bueno, es que justamente esa es la línea con la que se ha criticado, y tal como decía don Vittorio, si es que se están inyectando cohetes, se están inyectando muchos recursos y más estímulos desde todos los sectores, bueno, finalmente no queda otro que el Banco Central que tenga que tomar las medidas. Y si son los únicos, por supuesto que esas medidas cada vez van a tener que ser más agresivas. Y ellos, de alguna u otra manera, se ganan o se han mal ganado el prestigio o las críticas de parte de los mismos sectores políticos. Se ha dicho que han tenido que ser los adultos de la fiesta, de alguna manera. ¿Qué tan complejo es tomar las decisiones y estar en medio de ese escenario ahora, don Vittorio? El Banco Central tiene la ventaja que es una institución que tiene una responsabilidad claramente establecida y lo que está haciendo ahora es por el bien del país advirtiendo de que la economía va, no solamente ya recuperó la capacidad, el nivel de capacidad de producción, sino que también va encaminada a desbordarla con creces. Especialmente ahora que hay algunos sectores que todavía la capacidad de producción de esos sectores todavía no se recupera, o sea, el producto potencial que puede acomodar Chile hoy día es menor que en condiciones normales porque hay muchos sectores que todavía no se han podido reintegrar, especialmente los sectores de servicio. ¿Para qué decimos el turismo, las líneas aéreas? Entonces, claramente esos sectores están todavía marginados de esto. Entonces, si seguimos metiéndole combustible, lo que vamos a hacer es que la economía se va a desbordar y el Banco Central lo único que hace en su IPOM dice, miren señores, con la evidencia que tengo, el escenario más probable es que nos vamos a desbordar con creces. Yo lo que tengo que hacer, mi política monetaria era cuando necesitábamos tanto estímulo, porque yo se ya pasó, les tengo una muy buena noticia, que ya recuperamos actividad. Somos uno de los pocos países del mundo que ya recuperamos la actividad que teníamos antes. Y eso no se bajó por internet, no se lo copiamos a nadie. Eso se hizo porque habíamos creado instituciones, entonces el Banco Central pudo seguir una política monetaria expansiva y pudo reactivar los canales de crédito porque teníamos las instituciones que tenían credibilidad y teníamos los recursos fiscales. Que hoy día, lo que decía también José, si seguimos con un IFE universal, o sea, los recursos fiscales los estamos agotando cada vez más. También sabemos que afuera hasta ahora hemos tenido muy buen acceso, pero también es lo más probable, como decía José también al comienzo, que en los países avanzados, especialmente en Estados Unidos, también hay un riesgo que la inflación sea más duradera que esta inflación sobre la meta, y en ese caso la Reserva Federal va a actuar sin ninguna duda para cumplir con su responsabilidad, que es la estabilidad de precios. Entonces, si eso lo hace, se nos va a encarecer el crédito externo, salidas de capitales, más depreciación de nuestra moneda, cuando le seguimos tirando fuego internamente para depreciar nuestra moneda. O sea, hoy día, Chile que se recuperó tan rápido, y el precio del cobre que tenemos comparado con años anteriores, debiéramos tener un peso mucho más apreciado, pero le hemos dado un golpe en la cabeza con el deterioro interno. Entonces, ese es el factor que también le está agregando en Chile por sobre otros países, porque nosotros no nos merecemos la depreciación que hemos tenido. Entonces, aparte de la presión de la inflación internacional por el problema de abastecimiento, por los problemas de logística, de transporte, que es un shock común, nosotros también tenemos un shock idiosincrático interno en el tipo de cambio, que también le pega a la inflación. Pero el Banco Central lo que está preocupado es de que con la fuerza que lleva la demanda hacia adelante, eso hace incluso que los excesos de demanda se transfieran más fuerte todavía a precios. Entonces el Banco Central está tomando precauciones para que la inflación, las expectativas de inflación no se alejen mucho del 3%, pues si se alejan mucho, eso es un imán que trata de mantener la inflación al 3%, porque la gente cree que va a ser 3% en el mediano plazo. Ahora tenemos un shock, como también lo tienen otros países, como muchos dicen muy bien. Entonces, pero eso va a ser transitorio. Pero en Chile, si con todo esto otro, si aparte de eso le agregamos esta tremenda expansión fiscal, el momento en el cual Estados Unidos está terminando sus programas de apoyo a los desempleados ahora en septiembre. Entonces, y nosotros,
y nosotros lo que seguimos todavía es echándole para adelante con el IFE universal. Entonces yo creo que lo que está haciendo el Banco Central es su pega, y eso por el bien del país. ¿Por qué ha costado tanto que se entienda? Y esto se lo pregunto a los dos, porque el presidente del Banco Central ha tenido que, en varias de sus intervenciones, volver a explicar una y otra vez que esto es por el beneficio de todos, incluso de la gente que tiene menos recursos. No van a poder, en el caso del retiro, ya no tienen fondo para retirar, pero sí van a pagar con un porcentaje alto de inflación. Y en sueldos más bajos, por supuesto que les va a pegar mucho más que a los sectores más acomodados. ¿Por qué cuesta tanto que se instale el nivel de la responsabilidad y de lo que quieren evitar con estas medidas? Yo creo que eso tiene mucho más que ver con un problema político que tenemos en Chile, ¿no es cierto? En Chile la conducción ya no la tiene el Ejecutivo, el Parlamento está enfrentado a elecciones, no hay liderazgos que ordenen, entonces al final lo único que uno tiene que hacer para ser reelegido es hacer propuestas y aprobar propuestas que son muy populares, y después en un año más le vamos a echar la culpa al Banco Central a otros si no podemos cumplir nuestra promesa. Pero hoy día, y me preocupa, hoy día el tema es pensando en las elecciones. Hay mucho, yo creo que hay gente que genuinamente puede opinar esto, pero el grueso es lo que se está moviendo. Si tú ves, y una cosa que encuentro interesante destacar, si tú me gusta de repente escudriñar, no sé, en Twitter, en Instagram, ver las opiniones de la gente. No he visto encuestas, pero los que más opinan, los que más discuten, todos quieren el cuarto retiro. El cuarto retiro es trending topic día por medio. Ahora, a mí no me extraña, porque hay que partir de una base que cuesta a veces entender. Las contribuciones a la seguridad social en cualquier sistema, reparto, capitalización, como quieras llamarle, las contribuciones a la seguridad social son obligatorias. No es un acto voluntario de las personas. El Estado nos obliga a cotizar. ¿Por qué nos obliga a cotizar? Porque nosotros miramos al corto plazo, porque existe un montón de factores y teoría podría ser, pero miramos al corto plazo. Entonces una manera en la que la sociedad se ata de manos es hacer una cosa que en el corto plazo no haríamos voluntariamente. Por lo tanto, con mayor razón, si a mí me dicen, mira, te libero este recurso, y además desde el mundo de vista, desde el mundo político le están diciendo, porque yo tengo una reforma de pensiones que usted le va a mejorar sus pensiones miserables, un segundo saco, y denme mi cuarto retiro. Si total me van a mejorar las pensiones. Y ahí le puedo agregar, perdón, otro factor, porque usted dice, por un lado, la promesa de que le van a mejorar las pensiones a todo evento, y por el otro, el temor que sienten algunos fundados o infundados de que eventualmente puedan tomar sus fondos para un fondo común, un sistema de reparto o algo así. Eso también, lo que pasa es que el argumento de quienes dicen eso, aunque yo soy más optimista de la racionalidad de todo el mundo político, el argumento de quienes dicen eso, mira, no van a poder cumplir la promesa. La única manera de cumplir la promesa es todo el fondo y ponerse a repartirlo. 5 años, 10 años nos puede durar. Y las generaciones hoy día, ¿no es cierto?, que tienen 30, 40, hasta 50 años, van a tener que cotizar 30% y no van a tener ningún fondo. ¿No es cierto? Pero yo creo que confío que eso es tan irracional que no se va a hacer. Pero tú le dices, te voy a dar recursos, saca tu plata. Creo que además tenemos una discusión de pensiones pendiente muy importante, y no hemos sido capaces, porque estamos con eslogan político, ¿no es cierto?, en vez de decir cómo lo arreglamos. Por ejemplo, toda la discusión de que la gente cuando está con una enfermedad terminal o alguna situación muy excepcional pueda retirar fondos. Yo no tengo problema tampoco en que gente joven que ha acumulado pueda en algún momento que empieza a acumular de jóvenes usar parte de los fondos para comprar una casa, que es un problema que se nos va a venir encima. Discutámoslo en serio, discutámoslo razonablemente y veamos cómo el ahorro, porque el ahorro sirve para acumular un activo que puede ser una casa, para tener jubilaciones, pero hagámoslo dentro de un marco razonable y no al final lo único que estamos diciendo es desahorre todo lo que tiene, el problema se lo voy a resolver yo y va a ser un problema. Hoy día los retiros, con un cuarto retiro, un cálculo así bien grueso, nosotros podríamos llegar a 20 puntos del PIB de retiro de fondo. Para magnitud, 3 puntos del PIB es lo que los gobiernos o los candidatos
más agresivos en materia tributaria esperan recaudar en aproximadamente 3 años. O sea, 3 años de recaudación con tasas muy altas, con tasas que uno quiere para sostener mucho más apoyo social, redistribución, tendría que irse simplemente para recuperar los retiros. Entonces, hay un problema como que perdimos la noción y los órdenes de magnitud, en la economía. O sea, Joe Ramos tenía el otro día un comentario muy interesante, decía, mira, en Chile se gastaban anualmente 900 millones de dólares en ayuda a los hogares. Hoy día estamos haciendo 3.000 millones al mes. O sea, estamos en otra dimensión. Y la verdad que esta dimensión nos lleva aquí a una estrechez fiscal, a alza de tasas, como dice Vittorio, riesgo país más alto, inmediatamente mayor costo de financiamiento para las pymes, para la gente que quiere comprarse una casa, para todos. No se nota, porque la tasa va a subir 50 puntos base y le vamos a echar la culpa, no sé qué, pero eso es lo que va a pasar. Don Vittorio. Perdón, sí. No, le iba a decir nomás agregando a lo mismo que, o sea, si nos dicen mañana que nos van a dar un regalo, todo el mundo dice, le dicen démelo, pero hay que ver cuál es el costo. No hemos hablado nada en la candidatura de crecimiento de largo plazo. ¿Cómo decir? En Chile la gran frustración que terminó con el estallido social tiene que ver en parte con el sistema político y él fue incapaz de resolver las urgencias de la clase media y de los grupos de más bajo ingreso que tenían grandes expectativas de seguir progresando. Pero ahora con esto, con retiro, el efecto en la inversión, y no solo eso, sino que el efecto que va a tener el cuarto retiro en el mercado para financiar vivienda, porque es el crédito de largo plazo le permite no solamente la vivienda, financiar también inversión, y esa inversión tiene un tremendo beneficio para todos, que esa inversión tiene el beneficio del crecimiento, oportunidades de empleo, oportunidades de tener más ingresos fiscales para sostener mayores niveles de prestaciones públicas en forma sostenible. Entonces, esa discusión, todo lo que estamos haciendo ahora es para hacer mucho más difícil retomar crecimiento y hacer mucho más fácil tener una crisis macroeconómica. Entonces, no hay duda que en el pasado los políticos pensaban en el largo plazo, o sea, los acuerdos comienzos de los 90, el rol importante que jugó Edgardo Benninger, pensando en el largo plazo, los gobiernos de transición, los equipos económicos de ese momento, pensando en el largo plazo. A lo mejor no se vendió bien, creó muchas expectativas, pero el beneficio lo recibió el país, o sea, ¿cómo Chile pudo llegar a niveles de pobreza del 10% cuando Argentina está en el 40%? Hoy día 40% de pobreza. Y la extrema pobreza en Argentina es de 2 dígitos. O sea, en Chile es de 2-3%. O sea, eso lo hizo por el crecimiento. ¿Quién iba a pensar que hoy día Chile un chileno tiene una esperanza de vida al nacer mayor que Estados Unidos? Igual que el promedio de la OECD. En el pasado, nosotros siempre en todos los indicadores miramos la OECD allá, queremos estar allá en 10, 15 años, 20 años. En eso ya estamos ahí, y eso en gran parte por los avances que se hicieron. Entonces yo creo a lo mejor no se vendió bien, pero hoy día estamos poniendo en peligro, si ya estaba en peligro el crecimiento a largo plazo, que había caído mucho porque no hemos hecho nada en innovación, y al mismo tiempo hay muchas regulaciones que todavía la Comisión, el Consejo Nacional de Productividad las ha identificado en un libro muy bonito, todos aplauden cuando se presenta y nada se hace. La reforma de los notarios lleva 30 años, la reforma de los notarios, una tremenda ineficiencia que se acabó la protección a los gremios en el mundo hace mucho tiempo. Entonces yo en Chile todavía está todo eso, entonces hay muchas cosas que hacer para crecimiento a largo plazo y ahora tenemos por encima de eso la inestabilidad macroeconómica, que es un gran enemigo del crecimiento a largo plazo. Bueno, sin ir más lejos, el mismo Banco Central ha hecho proyecciones para este año, crecimiento de 2 dígitos. Por supuesto que ahí, además de todos los impulsos económicos, tenemos la baja tasa de comparación. Pero ya para el próximo año y el siguiente están proyectando crecimiento muchísimo más bajo, que no sabemos si vamos a poder remontar o volver a las tasas que estábamos acostumbrados. ¿No se está examinando eso? Además vamos a tener que discutir el presupuesto ahora dentro de poco para el próximo año. O sea, yo creo que el crecimiento a largo plazo, una vez que ya recuperamos la capacidad y ya la recuperamos y la vamos a sobrepasar, si ya no la sobrepasamos ahora porque hay algunos sectores que todavía no recuperan su capacidad, pero la vamos a sobrepasar
incluso se recuperen los sectores de servicios, la vamos a recuperar en el próximo trimestre. Entonces, en ese caso, para crecer ahora se requiere crear capacidad de nuevo. Ahora lo que hemos hecho, hemos reactivado la capacidad productiva que estaba golpeada por la crisis. Pero ahora, si queremos crecer, las estimaciones que hace cualquier observador técnico mirando metodología estándar, el crecimiento a largo plazo en Chile no es más allá entre 1,5, 1,7. Eso teníamos estimado antes de la crisis. Ahora es peor porque vamos a tener un mercado de capitales más debilitado, con mayor costo de financiamiento, con el desorden político, vamos a tener mucho más incertidumbre. Entonces el crecimiento a largo plazo de Chile es muy tenue. Entonces el Banco Central correctamente dice, uno tiene que hacer pan con la harina que tiene. Lo que dice va a haber menos harina para adelante, porque no hay capacidad. Antes teníamos capacidad para hacer pan, teníamos harina, teníamos maestros panaderos, teníamos todos los ingredientes. Ahora queda menos porque no hay adiciones, no hay inversión. Bueno, todo esto en medio de elecciones para el Congreso y el próximo gobierno, don José. ¿A qué deberíamos estar atentos pensando en que si es que no hay cosas que no se hacen entre medio de las elecciones y de que asuma el próximo gobierno, el próximo presidente, sea quien sea, va a ser muy difícil que las pueda revertir después? Nadie quiere llegar a un gobierno siendo impopular, cortando programas de ayuda, por ejemplo. Es problemático. O sea, retomando un punto de Vittorio y que tiene que ver con nuestro crecimiento a largo plazo. Yo soy un convencido de que nuestro país tiene que hacer cambios sociales muy importantes y radicales para poder tener un país donde el progreso sea sentido por todos y todos empujemos con vigor un mismo carro. Yo digo que eso es fundamental. El problema es que con lo que estamos haciendo hoy día, las heridas que nos están quedando, la mochila que estamos cargando, nos reduce mucho la capacidad de hacer eso. O sea, estamos sobreestresando el sistema de que el día de mañana todas las promesas, todas las necesidades van a ir a tapar los hoyos que hemos dejado hoy día, ¿no es cierto? Y tiene límite lo que vamos a hacer. Por mucho entusiasmo que haya, ¿no es cierto? Tiene muchos límites lo que va a pasar. Ahora, yo la verdad que creo que ojalá, espero, ¿no es cierto?, que el gobierno que llegue, sea cual sea, se tome. Ahora, todavía tenemos la incertidumbre de la Convención Constituyente y cómo va a marcar esto lo que va a ser el próximo gobierno, va a ser de transición, de implementación de una constitución, qué vamos a hacer con toda la reforma y todas las cosas sociales que tenemos que hacer, ¿no es cierto? Yo creo que necesitamos, y Chile necesita un cambio, y estamos en una transición. Yo siempre digo, mira, vamos a tener incertidumbre hasta mediados del próximo año por lo menos. Yo lo que espero es que el gobierno que llegue, sea quien sea, tome con responsabilidad el desafío futuro que tiene Chile. En Chile, desde octubre del año 2019, nosotros estamos atravesando y nos hemos dado cuenta que hay muchas tareas pendientes que el país no había hecho y que el país no había hecho con la velocidad que tenía que hacerlo. Pero en las actuales circunstancias y en las actuales tendencias, la posibilidad de materializar muchos de esos cambios de manera positiva se van reduciendo. Y yo creo que va a ser un tremendo desafío para el próximo gobierno. ¿Cómo lo ve usted, dormitorio? Porque se habla mucho del cuarto retiro, pero hay muchas iniciativas en paralelo que quizá un inversionista, por ejemplo, podría mirar y mirarlo con más atención o con más detención, quizás, no solo el proceso constituyente, cuando se habla, por ejemplo, de propuestas de candidatos presidenciales o proyectos que están dando vuelta en el Congreso, como subir, por ejemplo, una parte de las utilidades que se tengan que repartir a los trabajadores, alzas de impuestos de distintos tipos, entre muchas otras reformas que se están haciendo. O sea, a mí me gustaría que la atención se focalice dónde están los problemas del país para resolver los problemas de la clase media y resolver los problemas de los grupos más bajos de ingresos, para que esta sea una sociedad más inclusiva. Pero ahí hay 2, 3 escollos monumentales. Primero, la calidad de la educación pública. Y ahí ese problema hay que enfrentarlo si queremos resolver ese problema. Y especialmente ese problema se ha agudizado con la pandemia, que los colegios públicos han estado sin clases. Y no solo eso, sino que también el avance tecnológico con este gran empuje que se le dio a la digitalización
y a la inteligencia artificial, eso va a hacer que cada vez se requiere más capital humano. Entonces, si teníamos un problema de educación antes, hoy día tenemos un problema de educación que se ha exacerbado. Segundo, para todos los derechos sociales, para poder el Ejecutivo moverse en la dirección de las señales de los derechos sociales, en lo que sea previsión, en lo que sea salud, requiere un sector público que sea muy capaz de hacerlo. Y hoy día no lo tiene, porque el sector público, se ha manejado muy bien la pandemia en el sector salud, pero el sector público hoy día no tenemos esa capacidad. Ni la digitalización básica que se inventó hace muchos años no ha llegado al sector público. O sea, los registros, la gente está cansada de la atención que se le da en los servicios públicos. Entonces no hay duda que ahí hay una reforma pendiente. O sea, este es un país que se quedó con un sector público de un ingreso mucho más bajo del que tenemos hoy día. Entonces ese es un impedimento. La regulación, hay que meter más competencias. Eso se requiere un sector público. Si va a liderar más el sector público hacia adelante, que estoy de acuerdo con José, que tiene que ser más inclusivo y que la gente se tiene que sentir más incorporada. Hoy día ve que todas estas cosas venían, el crecimiento, pero no tenía mucho que ver conmigo, era automático, deme más de ese crecimiento. Pero ese crecimiento hoy día estaba tremendamente bajo peligro, que no había estado en muchos años. O sea, yo creo que lo que se construyó los últimos 30 años se ha debilitado en forma acelerada, y eso hace que todo el mundo esté pensando de nuevo, está reevaluando Chile. O sea, nosotros conversamos, siempre hay gente que pregunta afuera, uno trata de vender bien su país, como también su ciudad natal, pero tenemos un problema hoy día, tenemos un problema grande que es difícil hacer una historia coherente para ver cómo termina esta incertidumbre. Y ahora no es mucha incertidumbre, el deterioro político es un dato, no hay incertidumbre con respecto con qué cosas van a salir mañana. Y como digo, ahora con elecciones, y después el gobierno está recién asumiendo hasta que piense lo que va a hacer, perdimos un año, y suerte que tenemos el Banco Central como una institución sólida que mantiene su solidez, que la ha ido construyendo a través de los años. Entonces yo creo que es preocupante. Siempre es bueno hacer un paréntesis y volverlo a decir, sobre todo ahora en que de alguna manera se pone en duda prácticamente todo. ¿Por qué es tan importante que el Banco Central siga siendo autónomo, tal como lo es hasta ahora, don José? Mira, el Banco Central, primero, tiene una herramienta que es tremendamente importante y que en las últimas dos crisis ha demostrado ser tremendamente importante para estabilizar la economía, y es la política monetaria. Y la política monetaria hay que separarla de los vaivenes políticos. Tiene que tener una mirada a más mediano plazo, porque si está sujeto a las presiones. Si hoy día el Banco Central no fuera autónomo, le estarían diciendo, no puedes subir la tasa. ¿No es cierto? No pueden subir la tasa aunque el gobierno esté gastando lo que esté gastando y el impulso de demanda sea el que sea. Entonces tú no puedes subir la tasa. Y seguimos con esto, ¿no es cierto? Eventualmente vamos a tener inflación y vamos a tener al final un ajuste mucho más brusco en actividad y con caídas más fuertes de empleo. Porque esto uno no puede, si tú me dijeras, deja la tasa baja y eso va a permitir que la economía crezca 5% por los próximos 10 años sin problema, sería fantástico, pero no es así no funcionan las economías. Las economías alcanzan su techo y el Banco Central lo que hace es tratar de estabilizar la economía en torno a ese techo. Y precisamente por eso es tremendamente importante que se mantenga autónomo y no sujeto al vaivén político. Y la política va a ser incluso política macroeconómica y va a tomar sus decisiones a través de la política fiscal. Pero es tremendamente importante. Hay un montón de razones con el financiamiento del Tesoro, ¿no es cierto? Hay muchas razones con el ancla de inflación técnica. Pero yo simplemente quisiera decir, lo que estaríamos viendo hoy día nosotros sería un aumento mucho más rápido de la inflación. Sí, precisamente con algunas presiones que vienen del mundo político, ¿no es cierto? Y pagando un costo mucho mayor más adelante. Y no solo un costo mucho mayor más adelante, sino además tener una política macroeconómica inestable te reduce tu potencial de crecimiento. O sea, precisamente la contribución que hace la estabilidad macroeconómica, y entendido por eso, tener una inflación baja, estable, y tener una tasa de crecimiento
estable también en torno a lo que es nuestro potencial, esa es la gran contribución que hace a largo plazo el Banco Central, que la ha hecho. No es suficiente, la economía chilena está creciendo muy poco, el Banco Central no es el que va a resolver todo, pero al menos va a poner, como digo yo, el insumo básico, ¿no es cierto?, para que todas esas otras actividades que tenemos como país que realizar para tener una economía más próspera, más inclusiva, más sustentable, se puedan hacer. En un marco de inestabilidad, todo eso es mucho más difícil de hacerlo. Y la experiencia y la tendencia en todos los países desarrollados de distinto índole, el norte de Europa, el sur de Europa, donde tú quieras, ¿no es cierto?, es precisamente tener conducciones independientes de la política monetaria. En todos los efectos contrarios de lo que se quejaba o criticaba el profesor, el académico Ramón López, don Vittorio, respecto a que una medida como la anunciada por el Banco Central lo que busca, porque le atribuye más interés, es estancar la economía. O sea, lo que busca es evitar de que el auto choque contra un muro, y es un muro muy sólido. Entonces yo creo de que lo que está haciendo es tomar acciones preventivas para evitar que choquemos contra el muro. Ya no es siquiera darse vuelta, porque si nos damos vuelta podemos salvarnos. Chocar con un muro, con un auto común a 180 kilómetros por hora, la probabilidad de sobrevivir es cero. En cambio, de darse vuelta en un auto, todavía si tenemos suerte, pues, de cómo cae el auto, si tenemos buenas bolsas de seguridad, pues, nos podemos salvar. Aquí no hay cómo salvarse. Agregaría también, como muy bien decía José, los políticos tienen que, siempre les gusta inflar ante las elecciones. Ahora, antes inflaba el Ejecutivo, ahora tiene un mejor bombín el Parlamento, que se adaptó el Ejecutivo. Entonces inflan y inflan. Y cuando y después frenan. Bueno, los frenazos generalmente crean otro problema, que no es solamente el frenazo abrupto, queda un problema también en el sector financiero. Y cuando hay quiebra en el sector financiero, el costo para la sociedad es monstruoso. Lo que pasó en Chile en la crisis del 80, cuando todos íbamos cantando en la micro, el gasto crecía, habíamos descubierto no sé qué cosa, porque por eso llegaban capitales del resto del mundo, nosotros ya no íbamos a dar cuenta, y gastábamos en exceso de lo que producíamos, 15% de en exceso. No se notó al comienzo porque el financiamiento venía de afuera, pero cuando se acabó el financiamiento de afuera, nos dimos en el muro a una tremenda velocidad y se mataron mucho. El desempleo llegó cerca del 30% si consideramos los empleos de emergencia. Ya vimos eso. Recientemente lo vimos también en Turquía. O sea, en Turquía no le gustaba al presidente de que el Banco Central subiera las tasas. Sacó al presidente del Banco Central, puso otro, ahora llega tres ya. Pero ¿qué pasó inmediatamente? La inflación se fue para arriba, la tasa de interés saltó, porque los mercados hicieron el ajuste. O sea, la gente dijo, Turquía, no quiero saber nada más de Turquía, donde el Ejecutivo se metió ahora a manejar la política monetaria. Sabemos lo que pasa eso. Y el que tiene una memoria más larga puede mirar la historia de Argentina de los últimos 40 años. O sea, pero basta con mirar el último año a Turquía. Entonces yo creo que tiene una tremenda ventaja. Y lo que ha pasado en Chile en este último tiempo ilustra la importancia de tener un banco central autónomo, que hay algún serio todavía en este deterioro institucional. Hay una institución seria que tiene un mandato claro, que piensa en el bien del país, y piensa en el bien del país no solo hoy día, sino que mañana, y especialmente al controlar la inflación, piensa en los más pobres, y al tener regulación macroprudencial, trata de evitar crisis. Las crisis financieras es la mayor fábrica de pobreza, porque ahí el desempleo salta, no crece transitoriamente por el COVID. El COVID lo hace crecer transitoriamente, después estamos aprendiendo a manejarlo, estamos aprendiendo a trabajar con el COVID, con prudencia. Algunos más afortunados podemos trabajar desde la casa usando Zoom. Otros les dan transporte a la empresa en que trabaja, mantienen distanciamiento social. Entonces hemos aprendido a funcionar con el COVID. Con crisis financiera, los costos son brutales. Entonces el Banco Central con esto evita mañana un sobreajuste. Y el sobreajuste termina también destruyendo el sistema financiero. El sistema financiero no es bueno solamente para los grupos de más alto ingreso, es especialmente bueno
para la gente también de ingreso medio y ingreso medio bajo, porque le asegura empleos. Y entonces, porque funciona, la economía funciona, hay crecimiento, hay financiamiento. Pero si paralizamos eso, se paraliza la economía, que es lo que pasó, es como un infarto, que es lo que pasó en la gran crisis financiera en los Estados Unidos y en Chile a comienzos de los 80. La gente es muy joven y no lee historia económica, pero a comienzos de los 80 tuvimos una tremenda crisis. Bueno, a propósito de eso, y para cerrar, don José, si nosotros miramos lo que ocurrió al principio, después del estallido social, con todos los problemas y sobre todo después con la llegada de la pandemia, se temió que eventualmente pudiéramos tener también una crisis financiera, pero todo lo que aprendimos de la de los 80, todas las modificaciones que se hicieron, ya no sea la banca, y etcétera, evitaron que pasara eso. Estamos mucho más bien parados. El país, en muchas dimensiones, el país ha aprendido, se ha modernizado, tuvimos una crisis financiera, pasamos la peor crisis financiera desde la Gran Depresión en el año 2009, hoy día tuvimos una crisis de una magnitud impresionante. Yo siempre, una cosa que a mí me interesa y siempre me gusta destacar, para ver un poquito el lado positivo, o sea, no quiero, pero si a uno le hubieran preguntado, nosotros hubiéramos estado no en Zoom, en persona, hace 5 años atrás, con Vittorio, y nos dicen, oye, viene una pandemia y el mundo se va a tener que cerrar 1 mes, 2 meses enteros. La gente no va a poder salir a sus trabajos, o mucha gente durante 1 año. Vamos a tener un desastre, ¿no es cierto? Y buscando vacunas. ¿Qué pasa con el PIB? Mira, cada 20%, cada 30%, cayó 6%. Nosotros producimos 100 en un año normal, y al año siguiente, más o menos, como digo, al año siguiente vino este colapso. Y ahora estamos creciendo y recuperando los niveles con la economía bastante cerrada. Yo quiero salir sí con una nota de optimismo. Yo creo que hemos aprendido y los avances de productividad que ha gatillado por obligación. Yo siempre digo, si a nosotros nos hubieran dicho tiene que hacer clase online, ¿no es cierto? En marzo del año pasado, tiene que hacer clase online, hubiéramos tenido, ¿no es cierto?, 5.000 focus group, unos 8 conflictos, ¿no es cierto?, internos en la universidad, hubiéramos pasado 5 años, aquí no hubo opción, tiene que hacerlo. Y hoy día nosotros estamos volviendo a clase, y estamos haciendo clase híbrida, con alumnos en la casa y con alumnos. Todavía hay problemas, en los colegios es un problema muy grave, ¿no es cierto?, y obviamente no pueden tener la misma reacción que las universidades, pero hemos tenido avances de productividad, la capacidad de la gente de hacer trabajo remoto, ¿no es cierto?, la capacidad de la gente de tener más flexibilidad. Hoy día tenemos que pensar que va a haber un mundo donde muchas personas van a decir, mira, no quiero ir todo el día al trabajo, quiero tener la posibilidad de tener un trabajo en el cual me voy a quedar un tiempo en mi casa y me voy a ahorrar la lata de horas semanales de movilización. Todo eso tenemos que aprovecharlo. Yo creo que todo eso como país soy optimista con lo que veo en el mundo. Es de esperar que tengamos la capacidad, ¿no es cierto?, de pensar que tenemos que adaptar y adaptarnos a estas nuevas formas de trabajo que van a ser tremendamente productivas, que podemos tener muchísimo mayor prosperidad. Tenemos muchísimo mayor prosperidad para gente que tiene que desplazarse y que gasta 3 horas al día en movilizarse. No todos lo pueden hacer, lamentablemente, pero podemos por lo menos ordenar el país. Y eso precisamente que se demoran tanto, van a tener la ventaja de que va a haber muchos que no van a estar molestando, o sea, vamos a beneficiarnos todos, vamos a tener más empleo, o sea, eso es lo que tenemos que pensar hacia el futuro. Creo que dentro del contexto de lo que estamos hablando, el rol del Banco Central en mantener la estabilidad es tremendamente importante. Así que nos quedamos con ese tono positivo. En silencio, pero se necesita muchísimo. Y nos va a dar un ambiente estable para el futuro. Yo creo que inventar teorías conspirativas son absurdas, son como para ir a denunciar esto a la Corte Suprema, no sé qué pedir, porque los consejeros estarían violando el mandato que tienen. Nosotros con Vittorio pasamos tantos años en el banco, la verdad que pensar eso, el simplemente pensar que ese es el tipo de maldad que existe en es una cosa que la verdad no merece comentario. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros, don Vittorio. Le agradecemos su tiempo también, don José, que estén muy bien y tengan una muy buena semana los dos. Muchas gracias, Bárbara, muchas gracias. Me gusta haber estado contigo y haber compartido con Vittorio. Y nos quedamos entonces con ese optimismo, que tanto se necesita. Ahora, lo único que agregaría yo, Bárbara, si me da un segundo. Por supuesto. Yo creo que para usar todas estas innovaciones que lo ha puesto muy clara José, lo que necesitamos es algunas cosas básicas. Y una de esas cosas básicas, derecho de propiedad bien definido, para que la gente se atreva a hacer las inversiones que se requieren.
Otra cosa básica que se requiere dar un salto cuantitativo en la calidad de la educación pública, especialmente educación temprana, básica y media. Si no hacemos eso, vamos a ver pasar el tren, vamos a ver pasar el avión y nos va a parar en este aeropuerto. Ojalá que no nos pase eso, esperemos que no. Muchas gracias, don Vittorio, que le vaya muy bien. Nuevamente, don José también. A todos quienes nos acompañaron, también agradecemos haber estado con ustedes desde las pantallas de emol.com.